34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2026. Del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea. Dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. País invitado de honor, Federación de Rusia. Escritores homenajeados, Marilyn Boves y Josebel Lara. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026. Mire, este libro, el título, Mayito, yo tengo publicado ya 5 libros. Y siempre desde el primero puse un título que le llaman los publicistas, lo que es el reclamo. Algo que te llama la atención y después viene como otro título que es el contenido sobre el cual se va a basar el libro. Entonces, por este tiene el reclamo, es sonido, imagen y fantasía, primero, y entonces viene después la música en el cine de animación. Por eso es que tiene esa doble titulación. Yo soy músico, pero mi pasión siempre fue el cine. Y como dice un proverbio africano, la vida es una oportunidad. Cuando se te presenta, aprovéchala porque tú no sabes si se repite. Nacer es una oportunidad también. Entonces, tuve la oportunidad de escribir sobre cine por la suerte de haber estudiado, como decía Mayito, en Polonia. Polonia es una potencia de la música, indiscutible, y es una potencia del cine. Y entonces, el primer año que yo llegué a Polonia, estuve para aprender el idioma en la academia estaba en Łódź. En Łódź está la escuela Filmova, me decía Luciano, una de las escuelas de cine más importantes internacionales. Y me vinculé mucho con la escuela de cine, con los estudiantes y profesores que estaban allí. Y aprendí muchísimo y eso hizo que consolidara mis conocimientos sobre el cine, no solamente desde el punto de vista del gusto del espectador, sino conocer más en profundidad el cine. Después, cuando yo regresé aquí a Cuba, la otra gran suerte fue Manuel Duchesne Cousin, que son la gente que yo quiero dedicarle un homenaje especial. Manuel Duchesne Cousin, director de la Orquesta Sinfónica Nacional y director de música del Departamento de Música LICAI. Valera era subdirector de ese departamento, un protagonista. Y yo pienso que un gran homenaje siempre hay que tenerlo desde el punto de vista de lo que es la música en el cine en Cuba, a una gran personalidad que es Alfredo Guevara. La cultura de Alfredo Guevara, sus conocimientos, la amplitud, hizo que se percatara de la importancia que tenía eso en el cine. Y llama a Duchesne a trabajar para allá, continuó a Duchesne, a Valera, a Leo Brauer, y eso hizo que la música en el cine cubano se colocara en la jerarquía de las músicas de otras cinematografías famosas, sobre todo en América Latina. Cuba es el número 1 en eso. En la música contemporánea, llamar a los compositores de la música contemporánea, como hizo Duchesne, para trabajar para un arte como el cine. Porque el cine es, en la cultura cubana, no se puede subestimar las artes en particular, pero el cine es la integralidad, eso lo sabemos. Y esa integralidad funcionó aquí de una manera brillante, de aglutinar grandes compositores cubanos ahí. Ahí estuvo Harold Gramalle, Leo, Juan Blanco, Fariñas y otros muchos. Después los jóvenes que vinieron después, los Vitier, Ezio Alejandro, en fin, muchos se aglutinaron ahí. La gente de la trova, aquí mismo en este libro, cuando yo hablo de la música en el cine, cuando uno habla del Pidio Valdés, el primer tema del Pidio Valdés, ¿quién lo hizo? Que resuena, Silvio Rodríguez. Y así. Entonces, esta gran pasión que es el cine,
yo lo expreso y trato de esos conocimientos transmitirlos aquí. De paso le estoy diciendo que ya estoy involucrado en un tercer libro. No es para que lo publique Ediciones Allá, porque tiene... cuando yo lo anuncié en algunos lugares me dijo, no, yo lo quiero publicar, pero se lo voy a adelantar. Es sobre la música en la comedia fílmica. Estoy ahí en eso ya. Y, por supuesto, aquí ya él explicó las particularidades que tiene este libro. Yo quería resaltar una cosa sobre el cine y la música en fundamental. La radio fue la primera de los medios que se creó, y fue la primera que empezó a emplear música para los programas, sobre todo en los dramáticos, porque está nosotros la música como divertimento en otras esferas. Pero la radio fue como primer medio la que empezó a integrar la música al dramatizado radial. Pero la radio que hacía, la radio tomaba música persistente, que es como llamamos nosotros los compositores, la música ya está hecha ya, y la adaptaba a las novelas, a las aventuras, a los episodios. Así empezó la radio y durante mucho tiempo funcionó aquí, incluso todavía funciona de esa manera. Pero el cine cuando empezó era ilustrar lo que había en pantalla cuando era cine silente, y ahí te ponían un pianista o otro instrumentista para ambientar. Era lo que hacía el cine al principio, ambientar lo que estaba teniendo lugar en la pantalla. Pero después empezaron a encargar música para el medio, para el cine, encargar música, ya no usar música ya que estuviera compuesta, sino, y eso fue la gran revolución que se planteó de la música en el cine, fue esa, el poder encargar. La televisión incluso cuando empezó, no empezó así, empezó igual que la radio, estaba muy ligada a la radio, y también hacía música persistente para los dramatizados de la televisión, aquellas novelas, me acuerdo de conflictos humanos, etcétera, que ponían música, los musicalizadores cogían lo que estaba grabado y lo adaptaban al drama. Pero el cine se despojó de eso y empezó a encargar música para los diferentes géneros cinematográficos, para las comedias, para otros dramas, en fin. Y ese es el gran triunfo de esto. Y es lo que yo he querido plasmar aquí. Yo les invito a que lean este libro, que después que yo lo escribí, también aprendo leyendo el libro, porque a veces uno dice, hey, yo escribí esto. Y de investigación. Sí. Entonces, ahí no solamente es para el que no sabe de cine o el que se asoma al cine, es para los especialistas también. Ahí los compositores van a tener una fuente también de profundizar. Los mismos cineastas, porque hemos trabajado. Yo quiero también darle un gran homenaje a los cineastas, a los que están, a los que ya no están, como Juan Padrón, que es el último que entrevistó a Padrón fui yo un mes antes de fallecer, y me dijo, Loyola, tenemos que hacer algo. Yo no había trabajado con él nunca en el cine. Igual que Tulio Raggi, que me dijo que quería trabajar conmigo en la música. Pero quiero saludar también, que no está en Cuba, pero merece, porque es una historia también dentro del cine de animación, que es Hernán Enrique, que fue el director con el cual yo más trabajé. Hice 8 filmes con Hernán, con ese fue que empecé primero. Mario Rivas, que está aquí en Cuba, lamentablemente no puede estar aquí, y con Mario hice 4 dibujos, 4 filmes. Cecilio Avilés, que también trabajé con Cecilio, y Miguel Vidal, que creo que no está en este momento en Cuba, que también trabajé las cosas más contemporáneas, la historia de las computadoras y todo eso. Entonces, yo les invito a que lean este libro, que hasta ahora va siendo el libro de mi vida. Yo tengo otro, es como los hijos, uno tiene varios hijos, pero hay uno que se destaca más. Y de lo que yo he escrito, esto es lo más. Para López Sacha, que hizo el prólogo de mi primer libro, el de la música en el cine documental. ¿Fin?
Para ustedes también ha sido como una especie de recuento histórico que nos ha ofrecido Loyola de toda la historia de cómo el cine se ha vinculado a la música en la radio, en la televisión, en el cine. O sea, yo considero que ha sido casi una clase magistral lo que nos ha dado aquí Loyola con su intervención. Y todo eso está en el libro. O sea, el libro efectivamente es un libro, para nosotros ha sido muy satisfactorio. Una última aclaración que quiero hacer, que es que estamos acostumbrados a hablar de cine documental y cine ficción, pero yo profundizo más eso en el libro, pero es que el dibujo animado es ficción. Es un drama lo que está hecho con un promedio, porque a veces dice cine documental, cine ficción y el dibujo animado, que era como le decían, dibujo animado. Bueno, yo quería, antes de pasar al libro de historietas y animaciones, sí también reconocer aquí hoy el trabajo de la editora de este libro, de Magali Sánchez, que es una editora, y del diseñador Richard Villares. Esos compañeros viven en lugares donde nunca hay luz, o sea, no hay electricidad prácticamente. Villares incluso se trasladó al Ministerio de Cultura, a un lugar donde había un poquito de luz, para terminar el libro de Loyola. Y Magali me decía, cuando ponen la electricidad, yo ni lavo ni hago nada, me dedico al libro en la hora que tenía. O sea, ha sido un esfuerzo extraordinario el trabajo editorial que se ha hecho con este libro. Y también destacar el trabajo de la imprenta, que también, no solamente en este libro, también lo dije ayer cuando presentamos los libros que presentamos ayer, la imprenta Martin Luther King ha sido también de un trabajo excepcional. Ayer estábamos todavía recogiendo ejemplares del libro de Loyola, porque ellos tampoco tienen electricidad. Tuvieron que habilitar un turno de madrugada para poder trabajar los poquitos momentos. O sea, que realmente detrás de toda esta maravilla en el contenido de estos libros que vamos a presentar y que vamos a seguir presentando, está un enorme trabajo, un trabajo editorial, un trabajo de diseño y un trabajo de impresión que ha sido posible que nosotros estemos presentando aquí en la feria estos libros. No lo quería dejar de destacar. Entonces, bueno, un aplauso para nuestro querido Loyola, al maestro, por su intervención maravillosa, a los dos. ¿No te vayas todavía, Mayito? Quédate un ratico. Ah, bueno, perfecto. Entonces, sin más, vamos a darle la palabra a Aramis, que vamos a presentar hoy. Efectivamente, quisimos que estos dos libros dialogaran hoy, porque es que dialogan. O sea, el libro de Juan y el libro de Loyola están dedicados a la animación. Por eso me gusta tanto que estén los compañeros aquí de Esther y su equipo. Este libro de Juan, nosotros lo presentamos en el Festival de Cine y fue realmente algo extraordinario. Bueno, hicimos 500 ejemplares, tuvimos que hacer a la carrera 100 más porque aquello era, todo el mundo quería comprar el libro de Loyola, se quedaron provincias sin el libro que querían todas, ya me están pidiendo de Aramis, querían comprar el libro porque realmente es un libro realmente maravilloso también, es nada más y nada menos que la vida y obra de nuestro querido Juan Padrón. Este libro, este año también va a ser extraordinariamente importante, lo es. Y ha sido un placer enorme que entre lo poco que pudimos hacer financieramente, Triana y yo vimos como algo real que teníamos que volver a hacer el libro de Juan Padrón porque iba a ser otra vez un éxito, como lo va a ser también en esta feria y después de la feria también. Ya están pidiendo los dos libros de las provincias. Así que ha sido un placer para nosotros volver a publicar este año también el libro de Aramis sobre la vida y obra de nuestro querido Juan Padrón. Entonces, Aramis, tienes nuevamente la palabra. Después de las palabras de Mercy Ruiz, solo me queda desearle buenas tardes y nos podemos ir ya para disfrutar de la feria. A veces cuando uno está en el público, uno dice, pero constantemente se está agradeciendo, vayan a la esencia. Pero es imposible estar frente a un público defendiendo algo que uno hizo y no mencionar lo que está detrás de la publicación de un libro. ¿Cuántas personas pusieron su corazón? ¿Cuántas personas empujaron de todas las maneras, habidas y por haber, para que un libro se publicara? Y aunque ha sido dicho, yo lo quiero repetir, que Alexis Triana
fue de los primeros en dar un empujón enorme a lo que fue la primera exhibición del libro, un poco a puertas cerradas en animación, y él dijo que no, que este libro se iba a lanzar en el Festival de Cine en la sala del Hotel Nacional, y aquello fue apoteósico. Muchas gracias, Alexis, por tener esa luz de empujar un libro de un autor totalmente desconocido, pero de una persona nacionalmente conocida como Juan Padrón. A Esther Hirzel, la directora, que gracias por estar aquí, que me dijo, ese libro necesita que tengas un tiempo adicional para pensar en cómo hacerlo, porque yo soy productor de dibujos animados, o sea, yo tengo mi trabajo de producción y eso lleva muchas horas de trabajo. Gracias, Esther, por haberme facilitado tiempo para hacer el libro. Y una persona que ya Loyola reconoció públicamente y que es el corazón de que yo haya decidido hacer este libro, mi primer libro, que es Luciano Castillo. Luciano Castillo, amigo, investigador, estudioso, Premio Nacional de Cine, que en un momento determinado me dijo, si en tu tesis doctoral tienes un capítulo sobre la obra, un capítulo pequeño, sobre la obra de Juan Padrón, redacta, amplía, investiga y saca de ahí un libro sobre Juan Padrón. Por supuesto está que yo le dije a Luciano que yo no había escrito nunca, que tenía mucho miedo a hacerlo, y él se me brindó, como se brindó Mercy Ruiz, para ayudarme, sobre todo en organizar las ideas para conformar el índice y el contenido de este libro sobre la vida y obra de Juan Padrón. Cuando menciono a Mercy Ruiz, no puedo dejar de mencionar lo que en el mundo masculino son los tres mosqueteros. Mercy tiene las tres mosqueteras, porque es Mercy Ruiz, Vivian, que está ahí en el público, y la editora Beatriz. Son tres tractores empujando para que las cosas salgan con mucho amor, con mucha dedicación, y es lo que quería reconocer públicamente. Gracias, Luciano, por ese primer empujón. Y efectivamente, yo durante muchos años trabajando en dibujo animado, ya llevo 47 años trabajando en los estudios de animación. Por supuesto que conocí y compartí personalmente con Juan y con otros directores. Y ese afán de uno ir acumulando información, fui haciendo por iniciativa mía, por iniciativa propia, sin pensar en que un día esa información la podía utilizar para hacer el libro. Todo lo que se publicaba sobre la obra de nuestros directores, pero sobre todo Juan Padrón, que goza de una fortuna crítica impresionante. Hay muchos artículos, criterios sobre su obra, sus estilos, etc. Eso yo lo fui acumulando, y a partir de la propuesta de Luciano me dio por organizar esas ideas y comenzar a redactar lo que constantemente Luciano me iba rectificando, iba a decir gramaticalmente, pero como manera de redacción, ¿no? Y lo que se comenzó como en una idea se fue conformándose aquella estructura que más tarde sería el libro. El libro es un recorrido desde que nacen, y dije nacen, hasta que Juan muere. Pero cuando digo nacen, es porque una de las cosas que más me llamó la atención a la hora de comenzar mi texto es cómo dos hermanos, ahí está Ernesto Padrón, hermano de Juan, cómo dos hermanos niños que se dedicaban a jugar logran desde esa primera infancia tener claro qué quieren hacer.
eso es muy difícil porque todos queremos ser médicos, ingenieros, astrónomos, hasta lecheros. Yo tenía un primo que quería ser lechero porque el lechero del pueblo tenía una bicicleta con un carrito y él no tenía bicicleta. Entonces estos dos niños, ahí hay filmaciones que ellos hicieron, jugaron a ser cineastas y a ser dibujantes de personajes y a hacer historietas, y lograron su sueño, los dos. A partir de ese inicio, de esa infancia, yo hago un recorrido cronológico por la vida de Juan Padrón, por supuesto con la ayuda de la familia, con la ayuda de todos los elementos bibliográficos que yo tenía al alcance de la mano y con la enorme suerte de tener a Juan al lado. Él no vio el libro terminado, pero sí pudo leer todo lo que yo iba haciendo y me iba indicando algunos nombres, algunas fechas, algunas cosas que yo las interpretaba de una manera y eran de otra. Por lo tanto, eso para mí fue una suerte grande, poder recorrer ese camino en la vida, no solamente en la vida artística de Juan, sino hay una narrativa que tiene que ver con su vida personal. Juan esposo, Juan padre, Juan crítico, Juan pintor, Juan abuelo. Eso está en el momento en que vas recorriendo cronológicamente la vida de Juan Padrón. Te voy insertando esas historias, esas investigaciones sobre su vida, sus preferencias y sobre todo su humor. Recordemos que con una muy temprana edad Juan incursiona en la historieta en Cuba, en un momento muy fuerte de la historieta, y ese joven que no llegaba a 20 años empieza a tener una popularidad nacional muy fuerte por el humor que él empleaba en sus páginas de historieta. Y yo solamente voy a tratar de hablar del libro, de qué se trata, que se van a encontrar, y se van a encontrar todas las historietas que él publicó, en qué momento dentro de la historieta de Juan surge el personaje de Elpidio Valdés, y quiero que retengan esta fecha, que fue un 24 de marzo de 1970, donde por primera vez él lo dibuja. Él estaba en Leningrado, cuenta, no a mí, sino ha contado públicamente que ese día tenía el gorrión por el piso, extrañando Cuba, un frío enorme, se compró un queso, se compró un vino y empezó a dibujar lo que en ese momento ya existía el personaje de Cachivache. Muchos se recordarán aquel samurái de las historietas de Juan Padrón, y le salió Elpidio Valdés. Elpidio Valdés tiene mucha semejanza morfológicamente con el personaje de Cachivache. Le sale Elpidio Valdés, inmediatamente él confiesa de que quería en un primer momento unirlo a Cachivache, pero ya él sabía que ese iba a ser un mambí. Y le puso Elpidio y le puso Valdés. Elpidio tiene que ver con un señor que trabajaba en la finca del padre, que dice que era un negro enorme, muy mal hablado y muy buena persona, que le hacía muchos cuentos cuando él era niño, y le puso Elpidio por eso. Y Valdés sí efectivamente está relacionado con Cecilia Valdés. Y bueno, estamos viendo ahí que desde el inicio del personaje hay elementos de una cubanía profunda en la obra de Juan. Siguió incursión. Dije de que el 24 de marzo es una fecha muy importante porque nace Elpidio Valdés. Voy a adelantar los otros 24 de marzo. Nace Elpidio Valdés, muere Juan Padrón y es un aniversario más de la creación de la fundación del ICAI. O sea que coincidieron 24 de marzo
en la vida de Juan, relacionado con nuestra cultura y con nuestro queridísimo Icay. Hay un momento en que ya el libro salta de la obra editorial, de la historieta, y es la decisión de Juan de introducir el personaje en el cine de animación. No solamente fue una decisión de él, sino ya había como un llamamiento desde los pioneros, desde los amantes de la historieta, y ya el Icay, estamos hablando de la década del 70, ya el Icay tenía una sistematicidad en la producción y empiezan a cuestionarse por qué no llevarlo al cine de animación. Y es cuando, bueno, se decide de que los dos primeros capítulos del Pidio, titulados Una aventura del Pidio Valdés y el Pidio Valdés contra el tren militar, que por cierto, también bajo la presidencia de Triana han sido rescatados ambos títulos, rescatados y restaurados, con una excelente calidad. Estos dos primeros títulos de Juan, él no los dirigió solo. Se cuestionaba si él estaba preparado para dirigir en el audiovisual, y en el primero, en Una aventura de Pidio Valdés, estuvo con la dupla del animador Pepe Reyes, y en el Pidio Valdés contra el tren militar con el animador Noel Lima. El resultado fue el que todos sabemos, y Juan empieza entonces a trabajar ya, sin dejar de hacer historieta, empieza a trabajar en dibujos animados del Icay. Es impresionante. Aquí está toda la obra cinematográfica de Juan. Y si analizan por año, es impresionante cómo una sola persona era capaz de presentar guiones exitosos en un solo año, en el momento en que el cine se hacía con pinceles, pinturas y acetato. Por ahí está Cristina Fernández, que es de ese departamento, Elvira de la Osa, animadora, están acá presentes y tienen sus experiencias sobre en ese momento, el cine que se hacía a nivel de pinceles y pintura. Era impresionante la gran producción de Juan y la excelencia del resultado de su obra cinematográfica. Estamos saltando muy rápido. Y en el año, tengo que ponerme el espejuelo, traje la fecha porque no se me quedan. En el año de 1979 se produce en Animados Icay el primer largometraje de animación de Cuba, que se llamó así, El Pidio Valdés. Juan tuvo El Pidio Valdés, después El Pidio Valdés contra Dólar y Cañón, donde precisamente la banda sonora, la música, fue muy pegajosa, fue una música que los muchachos repetían mucho en la calle por cómo se pudo complementar imagen y sonido de una manera excepcional. Ese fue El Pidio Valdés contra Dólar y Cañón. Vampiros en La Habana, la primera parte de Vampiros en La Habana. Todo un éxito, no solamente de producción, sino de crítica, de una obra enorme, esa de Vampiros en La Habana, que tiene sus características de cómo fue hecha de una manera muy simpática, pero estuviéramos aquí hasta las 4 de la tarde hablando y no creo que sea el sentido, pero se hizo bajo un esfuerzo muy grande, y por ahí está Cristina que lo diga, que ella estaba de jefa del área de línea y relleno y después revisora y enfrentándose a muchas dificultades para lograr terminar en tiempo. Pero el éxito de Vampiros en La Habana fue desde el inicio de su proyección una obra de culto, una obra que gusta todavía al público, una obra que se exhibe todavía en estos momentos en que no tenemos corriente, que no hay transporte, se pone en 23 y 12 y se llena la calle viendo esa, y donde quiera, en cualquier ciudad que la ponga. Después de Vampiros en La Habana, Padrón hace una serie que a mí particularmente me encanta, fue muy discutida, que es Más se perdió en Cuba, una serie de 6 capítulos, que es en el momento en que Padrón quiere introducir a los americanos en el conflicto histórico de las guerras en Cuba entre españoles
y cubanos, pero es ya la entrada de los Estados Unidos. Por lo tanto, tiene que envejecer al Pidio y darle un hijo para que continúe históricamente lo que él quería decir, y eso fue controversial. A mí me parece una serie excepcional, con una letra preciosa de Silvia Rodríguez, la esposa de Vitier, y interpretada por Pedro Luis Ferrer, una banda sonora muy buena. Y de esta serie sale el largometraje Contra el Águila y el León. Posterior, y ya estoy como que terminando toda la vida artística de Juan, cinematográfica. Posterior a esta serie, este largo, él hace la segunda parte de Vampiro, titulada Más vampiros en La Habana, y este fue su último largometraje, pero no su última obra. Entre todo este tiempo, el Padrón sigue trabajando la historieta, sigue dando talleres de formación, sobre todo de guión y puesta en escena, a nuevas generaciones, dibuja, tiene una línea de pinturas preciosas y de un humor impresionante, a lo padroniano. Trabaja junto a su hijo y a su hermano en diferentes proyectos, videoclip, guiones. Ernesto participó en los guiones de los largometrajes de Juan junto con Jorge Oliver, Manuel Pérez Paredes, Manuel Pérez Alfaro, perdón. Al final, Padrón decide hacer dos obras que a mí me resultan, una muy simpática y la otra muy emotiva. La simpática es, déjame tenerlo aquí, obvié su participación con Quino en la serie Quinoscopio, eso ha sido un lujo para nosotros, pero quería referirme en el 2009 a una obra pequeña en duración que se llama Nikita Chamabún. Nikita Chamabún, y yo no me canso de hacer este cuento, un día Juan Padrón lee que cuando la crisis de los misiles, cuando la crisis de octubre, que todos los que estuvieron presentes se dieron cuenta o nos dimos cuenta de que estábamos frente a un peligro enorme, era la decisión de mucha gente o de poca gente, pero la estadística que se descubre es que en ese año la curva de natalidad en Cuba se incrementó como nunca antes. Y bueno, eso habla mucho de la idiosincrasia del cubano. Todos muy nerviosos por la situación, y el pueblo de Cuba, vestido de milicianos y enfrentando lo que podría venir, no dejaban de participar en el encanto de la pareja. Y ese es un homenaje que él le quiso hacer a los niños que nacieron precisamente en el año de la crisis de octubre. Es muy simpático, se lo recomiendo, se lo pueden ver, se llama Nikita Chamabún. Nikita Khrushchev, Chama, oye Chama, y el boom del nacimiento de él. Y es en el dibujo animado la primera vez que sale una caricatura, por supuesto autorizada, una caricatura de Fidel Castro con la voz de Fidel Castro en un discurso de la época. Y la otra obra, que yo digo que es muy emotiva, y ya con esto sí se cierra la producción cinematográfica de Juan, fue en el 2015, cuando él hace, cuando yo digo él hace, yo me siento muy orgulloso de decir, y yo produje, Elpidio Valdés ordena Misión Especial. Elpidio Valdés, que de pronto salió de abajo de la manga después de un tiempo en que no se estaba haciendo, tuvo su razón de ser. Ya Fran González, todos sabemos, la voz del Elpidio Valdés, ya no era la voz. Estaba enfermo, ya sencillamente no podía seguir grabando voces para ningún dibujo animado. Y Padrón quiso hacer este cortometraje del Elpidio Valdés ordena Misión Especial, donde Elpidio Valdés apenas habla.
el protagónico no es Elpidio Valdés. Es un negro de 6 pies, un mulato joven de 6 pies que lo ponen a cargar leña. Pero con esto hizo de que Fran no hablara mucho en la película, sino hablara lo necesario para poder hacer el corto. Y también en ese corto él incluye a Carmen Solar, esa excelente actriz que puso voces para el dibujo animado, y sobre todo hay una que es la de la negra que le dice, niño, que tú estás herido. Esa Carmen Solar tiene un personaje protagónico. Ella es protagónica en Elpidio Valdés ordena misión especial. Y esa fue la despedida cinematográfica de nuestro grandísimo Juan, homenajeando a los que él consideraba que su obra había crecido gracias a muchos, incluso de los que están aquí, a muchas actrices, actores, pintores, animadores, y este fue el homenaje que él le hizo a ese staff artístico con que siempre contó para su obra. Este es casi el final del libro. Yo tengo la gran suerte de, además de estar aquí presente, Arlene Coma es, entre muchas cosas, tiene que ver con todo lo que es la promoción, la divulgación, la participación de nuestras obras en festivales, etc. Y tuvo una luz de 3 días antes, una semana antes de que Juan Padrón falleciera. Aprovechó la presencia de Juan en dibujo animado y le hizo una entrevista, y ella, con mucho cariño, yo le pedí permiso y ella me la dio, está íntegra en el libro. Una entrevista muy padroniana, muy bonita, pero también como con una cierta atmósfera que hay que buscarla, o yo quise encontrarla, como de despedida. Con eso se cierra el libro. Toda la persona que quiera conocer los detalles más impresionantes, lo tengo que decir así, de cada obra editorial o cinematográfica de Juan Padrón está recogida ahí. Y en cada obra cinematográfica está seleccionada la frase simpática que predominaba en cada uno de los capítulos, sobre todo Elpidio Valdés. Eso de qué país, ese tipo de frases humorísticas que usaba Juan están recogidas en todas las páginas del libro. El que quiera saber sobre la vida y obra de Juan, ahí tienen un libro que hice con todo el amor del mundo. Muchísimas gracias por estar y ojalá puedan disfrutar de la lectura. También ustedes han aprendido muchas cosas nuevas, o sea, esto de cómo surgió el personaje del Elpidio, en fin. Aramis también es un maestro en todo esto. O sea, yo creo que ustedes, igual que yo, hemos disfrutado hoy de que estos 3 maestros que están aquí en la mesa nos han aportado no solo la presentación de los libros, sino muchas experiencias y muchas vivencias importantísimas que han sido una enseñanza para todos nosotros. A 4 voces. Yo también quería destacar antes que la ilustración bellísima que tiene este libro en la cubierta es de Reinerio Tamayo, que es un gran artista cubano. Imperdonable que yo haya olvidado. Sí, a Reinerio, que yo cada vez que hacemos algo con eso, yo le escribo Reinerio, porque no está en Cuba, y lo tengo al tanto de todo esto. Y la otra cosa también es que el prólogo de este libro es de Silvio Rodríguez, que nos hizo especialmente para este libro. El prólogo de Silvio y Juan eran amigos desde la infancia, y Silvio accedió y nos hizo un prólogo, o sea, una presentación de este libro muy linda, muy emotiva, que también es parte de este libro. Y al final, que también hay un pliego, que eso es otro valor agregado. Este libro tiene al final un pliego a todo color, con ilustraciones de Juan. Entonces, bueno, son 3 cosas más que quería aportar alrededor del libro. Bueno, nada, entonces, si alguien de ustedes quiere decir algo, preguntar algo a estas 3 personalidades que tengo aquí o a nosotros, si no, pues los invitamos a que
obtengan el libro en precios casi que increíbles. Ahí al final tienen a su disposición la venta de estos dos libros. Déjenme decirles otra cosa. Mañana los invito. Mañana aquí Ediciones ICAI va a hacerle un homenaje a nuestro querido Fidel Castro. Vamos a presentar 3 maravillosos libros. Uno de Zenel Paz, que se llama Aquel verano del 61, Palabras de Fidel a los intelectuales cubanos. Un libro bellísimo donde por primera vez vamos a escuchar aquí el audio con las palabras de Fidel originales, que las tenía el ICAI. Y el libro es un libro excepcional. Está por primera vez publicado. Las personas que participaron en las palabras de los intelectuales en aquel momento del 61. Es un libro maravilloso. Y estamos a presentar también otro que se llama Guerra Culta, que es ensayos, 60 años después, ensayos de distintas personalidades de la cultura, de distintos momentos, que también hablan sobre las palabras de los intelectuales. Y otro libro que es de Luciano Castillo y de Rebeca Chávez, que es Los desafíos de contar, que son los preparativos de Fidel en México para el yate Granma. O sea, son 3 maravillosos libros que vamos a presentar mañana aquí a las 11 de la mañana. Los esperamos a todos ustedes también. Yo quiero, disculpa que me interrumpa, que le demos un fortísimo, como se diría en la música, un fortísimo aplauso a Mercy Ruiz, que es la que hace posible que toda esta maravilla se pueda llevar a la literatura. No es necesario. Para mí es de verdad muy gratificante hacer esto que estoy haciendo hoy, que lo voy a seguir haciendo mientras pueda. Mientras pueda lo voy a seguir haciendo. Muchas gracias a todos ustedes y los libros. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026. Del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea. Dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. País invitado de honor, Federación de Rusia. Escritores homenajeados, Marilyn Boves y Josebel Lara. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026.